morales de la clase. Muy bien. La vía clásica es activada durante la vía adaptativa por una simple razón. Requiere de anticuerpos. Mayoritariamente IgG. IgG vamos a tener si tenemos activa la vía adaptativa o la vía adaptativa. Entonces, esa es adaptativa. A diferencia de la alternativa, que no necesita, en este caso, de mediadores adicionales, y la leptina, que normalmente es para detectar fragmentos de manosa que suelen encontrarse en algunos microorganismos, entonces son vías que naturalmente van a estar asociadas a una respuesta innata. A pesar de que todas las vías comienzan de forma diferente, como vimos en la clase pasada, hemos visto de que en realidad estamos con la vía clásica, que en primer lugar es el reconocimiento de antígenos en el anticuerpo, y luego el anticuerpo reconocido por picolinas, las cuales se están reclutando y que también cortan dos componentes de el complemento que son C2 y C4. En este caso, la vía clásica se inicia con C1 para poder llevar entonces la detección o reconocimiento de los anticuerpos, ¿no? Y una vez que estos se cortan, se genera lo que se conoce como la C3 convertasa, que corta su vez la C3, C3B se queda pegada y genera la C5 convertasa. Y finalmente tenemos a la molécula C5B, que es la encargada de uno de los procesos del complemento, que es la destrucción celular mediada por complemento, mientras que C5A es una parte más pequeña que está asociada a la inducción del proceso inflamatorio. Y esa es la primera parte de la vía de complemento. Como podemos apreciar, estas tres vías empiezan de formas diferentes y si bien tienen componentes diferentes que son el C3B y la proteína de adaptación BT, que trabajan como si fuesen 2A, para poder producir entonces la C5 convertasa, que tiene dos versiones, que es la versión C4B, C3B2A y la versión C3BBB, C3B. Ambas versiones cortan a C5 para poder pasar a la siguiente etapa, que es donde nos quedamos. La siguiente etapa es esta de aquí, en donde, como habíamos dicho, nos quedamos en la excesión de C5. C5A se iba a promover el proceso inflamatorio y C5B empezaba una cascada de reclutamiento muy similar al reclutamiento secuencial de los factores generales de la transcripción, en el cual las moléculas de complemento 6, 7, 8 y 9 van a empezar a unirse una tras otra, llamadas unidas una tras otra hasta el momento de la clase de C8. Como pueden apreciar, es una forma de complemento que atraviesa la membrana celular, ya sea de células que vayan por complemento de seres microbios. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos perforando de alguna manera a la membrana celular. Y al mismo tiempo, esta C8, que ya ha generado un daño previo a la célula, va a reclutar hasta ¿cuántas unidades? 5 subunidades de 9, 5 subunidades de C9, las cuales se anclan a C8 y forman un canal llamado el canal poliC9, que en conjunto con las otras moléculas de complemento desde la C5 hasta ella misma, se conoce como el complejo de ataque de la membrana o el complejo MAC. MAC, como la marca de maquillaje, MAC, ¿sí? Como la oficina de trámites administrativos que se encuentra en el Foro Goche, MAC. Ahora, si de repente nosotros le hacemos un hueco a nuestra célula como este, ¿qué va a suceder? Piensen en un globito con agua al que le introducen una cañita. ¿Qué va a suceder? Claro, se sale todo el contenido intracelular y básicamente eso promueve la vida celular. Este es un proceso rápido una vez que se
formato 5. Como pueden ver, es un proceso completamente libre de células y sin embargo es un proceso, y también es un proceso diferente, por ejemplo, a la fagocitosis de macrófagos o a la liberación y asimilación de gránulos citolíticos, como suele pasar con los neutrófilos, con las células mononucleares, etc. Este método es libre de células, pero también hay un detalle. Normalmente la apoptosis celular busca la destrucción de la célula conservando la membrana plasmática lo más posible. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, la molécula o la célula en su interior conserva muchas moléculas que pueden ser inmunógenos o inmunogénicos, inducir la producción de proteínas proinflamatorias. Conclusión, este tipo de lisis celular conlleva de por sí a un mayor nivel de inflamación. Aparte de C3A y C5A, que ya de por sí están trabajando para intervenir el proceso inflamatorio. Entonces, en resumen, el complemento dentro de sus funciones va a ser, por un lado, promover el reconocimiento de microbios vía el complemento que reconoce para celular, para que luego células como los fagocitos o los macrófagos puedan reconocer a través de sus receptores a complemento a los microbios y poder fagocitarlos. Por otro lado, también hemos dicho de que las partes excididas o cortadas de C3 y C5, que son C3A y C5A, inducen entonces la liberación de gránulos de algunos granulocitos, como son los mastocitos y los neutrófilos, que llevan a la destrucción de microbios extracelulares, y también pueden ayudar a la producción de citoquinas. Y finalmente, la famosa citólisis mediada por el complemento, en donde se genera literalmente, con ayuda de los diferentes componentes del complemento, un hueco que conlleva la lisis celular. En un complejo que se denomina como, ¿cómo se denomina ese complejo? El MAC. ¿Sí? Complejo de ataque de membrana. Pues acá se me escucha raro porque estoy con un poco de gripe y amigdalitis. Ahí me estoy tomando esto para allá. Dentro de un momento voy a hacer tomar un tecito. Si no voy a morir. Entonces, ¿qué sucede cuando el complemento no está presente? El complemento puede estar presente en dos casos particulares que vamos a dar ejemplo. Uno sería de forma congénita, que suelen ser las inmunodeficiencias primarias asociadas al complemento. Y otro sería, por ejemplo, usos secundarios como una esplenectomía. ¿Qué es una esplenectomía? Extracción del vaso. ¿Por qué? Puede ser que por una inflamación. Bueno, todo lo que es traumatismos, apuñalamientos, etcétera, ¿no? Independientemente de eso, perder el vaso, ¿no? Nosotros vamos a perder en gran medida las respuestas iniciales o que van a poder permitir la activación del complemento como tal, lo que hace que se incremente el riesgo de tener enfermedades o infecciones bacterianas exacerbadas. En el caso de la esplenectomía, una complicación muy común a nivel quirúrgico y a nivel de recuperación son las infecciones por neumococcus y meningococos, ya que normalmente el complemento es el que detecta los componentes de la cápsula celular de esta bacteria para poder actuar contra ella. Pero si no hay complemento, que vamos a reconocer? Nada, ¿no? Entonces, la respuesta tardía del resto de componentes de la inmunidad puede hacer que esta enfermedad se agrave. Bien. Otras deficiencias como las deficiencias clásicas, es decir, la pérdida de C1Q, la pérdida de C2C4, puede llevar a la aparición de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, o también volver susceptibles, en el caso de este específico, a infecciones biógenas graves. Y finalmente, pérdida en la vía, pérdida de los componentes de la vía final del complemento puede llevar a una susceptibilidad a complicaciones por infecciones de ciertos patógenos como el Ixenia. Hasta aquí esto nada más. Ahora a partir de aquí entramos a... No falta
azul. Ay, ¿dónde? Tienes. Dice gracias. Gracias. Ay. ¿Por qué tú estás tan grande? Sí, es igualito. ¿Cómo que igualito? Estoy más grueso esto. ¿Y por qué tú ya estás de color? Porque así es. ¿Este sale así? ¿Qué es eso? Ya actualizado. Nunca salí para actualizar. Sí, pero no actualizar. Y de hecho así ahora. Biología. Ese es el muñequito de la foto de la de sí, a ver, ¿qué acá? Es Crash. Oye, ¿qué? No sé qué están así. ¿Qué? La reina. Entonces, de las conclusiones les he dicho un montón de qué las funciones que tienen, pero siempre se ha visto de forma nebulosa porque no hemos hablado del tema como tal. No tiene que ser nada complicado. Las quimiosinas son citocinas, pero se reparten en un grupo particular porque sus funciones, más que ser reconocidas para incentivar acciones posteriores, son acciones que llevan a la expresión de ciertos receptores celulares y cambios conformacionales que permitan el transporte de las células. Si nosotros ya nos estamos fijando todo lo que hemos aprendido respecto a inmunología durante estas últimas dos fases, es de que el sistema inmunológico no funciona si las células no son capaces de moverse. Es como querer tener una patrulla de policías, sí, no es como tener una comisaría de policías que no tienen ni patrulla ni moto. ¿Cómo llegan donde tienen que llegar? No llegan nunca, ¿verdad? No ayudan nunca. Hoy, por ejemplo, he estado renegando de indignación, pero lo acepto, porque en la mañana llegué tarde. Porque se cayó un cable de atención en la marina. No sabía. El corro se me dio tráfico. No vi postes ocupados. Por la No creo que sea eso, sea que chocado contra el poste, pero es justo a la altura del puente. Oye, yo venía por ahí. En el que se ha caído todo el cable, y por lo tanto todo el cable de la tensión con chispas y con todo lo que quieras estaba botando a los costados a uno de los carriles que había antes de entrar a la mañana. Así que todos tenemos que entrar en fila de uno. Había tráfico desde la progresión. Ay, sí, está hecho. Póngame el sticker de verde. Pues chileno. Yo uso stickers. A ver. De Williams de Foes. Ok. Entonces, las quimiosinas son citocinas que permiten que las células avancen, se muevan. Casi como las enzimas, que técnicamente son proteínas, pero no todas las proteínas pueden ser enzimas, igual. Las quimiosinas son citocinas, pero no todas las citocinas pueden ser quimiosinas. Lo interesante de estas es de que, como podemos ver acá un ejemplo, pueden llevar a la expresión mayor o menor de ciertos receptores celulares que les permiten a las células avanzar de receptor en receptor. Piénsalo de esta manera, tal vez sea la manera más... No vamos a hacerlo funable, vamos a hacerlo sencillo. ¿Ustedes se acuerdan de la película Río? De un lorito azul que no sabía volar porque vivía en su casa
¿Cómo vivía en esa casa? ¿Cómo le hacía para moverse? Se agarraba de pico a pata. De pico a pata, ¿cierto? Y todas las cuerdas en el techo de su casa. Cuerdas, palitos y cosas, de pico a pata. Algo muy similar sucede con nuestras células. Que se las ve que están avanzando de receptor a receptor. Porque la que los no tiene, sí los tampoco. O sea, alitas no hay. Aferrándose a receptores asociados o también detectados gracias a las quimiosinas para que pueda llegar a su destino. En general, hay una gran cantidad de quimiosinas, hay unos 47 con 4 grupos, de los cuales podemos pensar en familias o separaciones principales que son las que han determinado más que nada su denominación, que son la familia CC y la familia CX. Entonces, para entender esta parte y que no, los nombres no se les hagan tan complicados, primero y antes que nada, sé qué letra de qué aminoácido es. Cisteína. Entonces, una quimiosina que es CC significa que tiene dos cisteínas una al lado de la otra. ¿Por qué es importante la cisteína? Porque puede generar puentes disulfuro, así que son puntos de conexión. CC, también denominada las fibras. Mientras que las quimiosinas CXC, ¿qué será? Muy bien, cisteína, un aminoácido X, o sea, cualquier aminoácido y una CC. Lo interesante es de que son relativamente elitistas, porque normalmente una CC reconoce a otra CC y una CXC reconoce a otra CXC. Lo que significa de que ahora solamente nos queda decir si es una molécula que va a ser detectada, es decir, que es libre la molécula, pero va a ser detectada, por lo tanto se denomina CC ligando, por lo tanto una letra L, y aquella molécula que va a reconocer al ligando, que será un receptor, por lo tanto CCR de receptor. Y así podemos hacer las combinaciones de CCL con CCR y CXCL con CXCR. ¿Sí? Algunas de estas combinaciones les podrán resultar familiares. Por ejemplo, CCR5 con CCL4, que suele ser el punto de reclutamiento y activación de linfocitos T, células dendríticas, monocitos y linfocitos natural killer, y también es un correceptor importante para el ingreso del VIH a las células infectadas, linfocitos CD4. Por otro lado, también tenemos a este amiguito de aquí, que ya lo conocemos, que es CCR7, que es capaz de responder tanto a CCL19 como a CCL21. ¿Por qué es importante este CCR7? ¿Se acuerdan de la historia del amor entre el linfocito T y el linfocito B? El linfocito T tenía que dirigirse hacia los folículos linfáticos. Y justamente la sobreexpresión de CCR7 le permite entonces viajar hacia la zona de linfocitos B. ¿Sí? Ustedes se acuerdan más de CCR7 en la imagen que les presenté en su momento. Su quimiosina de detección es CCL19 o CCL20. Y al mismo tiempo que abajo tenemos a CXCL12 y a CXCL13, que está con CXCR4, 5 y CXCR3, que normalmente va a ser reclutamiento de linfocitos T, y específicamente CXCR5, que va a ser la migración de los linfocitos B a los folículos, y los folículos a los folículos, y CXCR4 hacia lo que son los ganglios linfáticos, específicamente para lo que sea activación o para el reencuentro con los linfocitos T, ¿no? Entonces, lo interesante de las quimiosinas es de que no solamente van a reclutar células a ciertos puntos, también van a inducir la migración de los leucocitos desde el torrente sanguíneo hasta la zona de infección a través de un proceso llamado retinotacsis. Luego también tenemos lo que es, en este caso, que estos van a responder también como
inductores del desarrollo de tejidos, en este caso pueden ser órganos linfáticos, tráfico de linfocitos y leucocitos, que son los del tejido linfático. Y también son indispensables para la migración de las células dendríticas. Recuerden de que la respuesta inflamatoria, tanto innata como adaptativa, inicia en el reconocimiento del patógeno a través de una célula dendrítica. La célula dendrítica, que naturalmente es residente de tejidos, no tendría por qué estar en el torrente sanguíneo. Sin embargo, una vez que se encuentra activada por el reconocimiento de su patógeno, el receptor que la tiene unida a las integrinas pertenecientes al epitelio presente en ese tejido u otro tipo de tejido que pueda anclarla, pierde esa expresión, por lo tanto se suelta y puede ahora viajar hasta el folículo linfático, en donde podrá encontrar linfocitos B, o en general el folículo linfático, donde podrá encontrar tanto linfocitos T como linfocitos B. Por lo tanto, son indispensables para desencadenar la respuesta adaptativa. ¿Cómo se ve una quimiotaxis en general? Lo que tenemos es el leucocito, que va a expresar ciertos receptores como las integrinas, las cuales normalmente se encuentran en estado de baja afinidad cuando no han sido activadas por la presencia de quimiosinas, los ligandos a selectina y los receptores a quimiosinas, que suelen ser receptores de unión por proteína G, es decir, los receptores transmembranas de las proteínas G. Entonces, cuando se produce una quimiosina, la cual ha atravesado la barrera del tejido desde la activación o reconocimiento del patógeno citológico y del macrófago T, va a llamar y reclutar a estas moléculas que, al reconocer entonces esta zona, vamos a tener primero una detección a base de ligando de selectinas que se encuentran en la parte inferior, lo que sería el vaso sanguíneo y epitelial, la transformación de las integrinas en un estado de actividad gracias al reconocimiento de las quimiosinas, que están en este caso uniendo sus receptores de quimiosinas con proteoglucanos de la base celular, lo que va a hacer de que entonces estas integrinas se puedan unir ahora a los ligandos de integrinas beta, que por lo tanto van a hacer que la célula empiece a rodar a lo largo del vaso sanguíneo hasta que encuentre un punto de unión débil que suele estar entre célula y célula, a partir del cual podrá estirarse un poquito y atravesar el vaso sanguíneo por capilaridad. Lo que también se conoce como una infiltración, que le permitirá llegar a la zona del tejido en donde las quimiosinas seguirán atrayendo los celular hacia el punto de atracción, que en este caso sería nuestro macrófago, nuestro macrófago con los patógenos. ¿Sí? Necesito la quimosina. No, esta que tiene que estar rodando. Ay, enterino. Es eso. Es una célula que quieren. Es un polígono nuclear. Celulares vamos a encontrar las selectinas dentro de los linfocitos, básicamente las selectinas, las SR7, LFA, las integrinas, el ligado selectina, receptores espinosinas como CXR3 y CXR5 que van a ser mencionados, y otras integrinas que van a ser LFA1 y BDA4. Que normalmente, por ejemplo, las integrinas se unen al ICAM, que hemos mencionado, las selectinas se unen a PNAD, y en este caso CCR7, como hemos dicho, CCR1921, CCR5, CCR4 y CXR3 con CXR10. Muy bien. ¿Quieren un breakcito de cafecito? 5 minutos. Muy bonito. Tal vez en terminar, pero no quiero que tenga. Quiero. Controlado, relativamente. Parece que no tenía suficiente mala suerte en su vida y también le dio leucemia. Para lo que necesitó un trasplante de médula ósea. Hizo todo el tratamiento de trasplante y la persona que le donó, particularmente la médula
era compatible, aparte de ser compatible, compartía una curiosa mutación en el gen que codificaba el receptor CCR5. Como es un trasplante de su sistema inmunológico, técnicamente dejó de producir sus propios linfocitos para producirlos de trasplante, que ya tenían esa mutación CCR5. Ese tipo de mutación inactivante CCR5 no permitía de que el receptor permaneciera en membrana, lo que hacía virtualmente inmune al chico que tenía VIH contra el VIH. ¿Por qué? Si nosotros vemos el mecanismo de VIH, vemos que el VIH se parece mucho estructuralmente a un coronavirus. No solamente eso, va a ingresar de forma muy similar. Si bien el VIH no se puede considerar un coronavirus, o no es un retrovirus, es porque el coronavirus como tal tiene, sí tiene RNA de genoma, pero es un RNA monocatenado. Cuando ingresa dentro de la célula, solamente utiliza el mecanismo para replicar sus proteínas y poder construir más virulento mismo. No hace lo que hace el VIH como retrovirus, que es primero transformar su RNA bicatenario en cDNA, introducirlo en el genoma de la célula para que se comporte como un gen constitutivo y recién a partir de ahí producir los virulentos productos. ¿Sí? En este caso, eso es lo que hace el VIH, ¿no? Entonces, es la gran diferencia. Pero después el proceso detrás es el mismo, requiere de una proteína de anclaje. En el caso del VIH requiere dos, CCR5 y CD4. CD4 es el anclaje inicial para que CCR5 pueda permitir entonces el proceso, la activación de otras proteínas de superficie que permiten al virus fusionar su membrana o su cápsula con la membrana celular y liberar su contenido en el interior. Por lo tanto, si una persona carece del receptor CCR5, ¿pasará algo? No pasará nada. ¿Esta persona está curada de VIH? Técnicamente sí, de hecho es inmune. ¿Qué significa? Que la persona que tenía la mutación le va a ser inmune también. La persona que ha sido trasplantada con la médula ósea también. ¿Cómo se le cuenta a él? Porque obviamente por los inmunosupresores tuvo que estar en constante control del VIH a través de antirretrovirales, que es el estándar. Hasta que no pudo pagar los antirretrovirales, o más que nada su seguro ya no se los permitía. Entre eso y la medicación del trasplante es un poco complicado, por lo que tuvo que hacer una monitorización más seguida de su título viral. Que normalmente se encuentra el título viral a medida de que está haciendo los tratamientos de antirretrovirales. Y se da cuenta de que a pesar de no tomar los antirretrovirales, no aumentaba su título viral. Y es porque el virus no se reproducía. Técnicamente era inmune. ¿Podía contagiar a otra persona? Claro que sí, pero era inmune. ¿Sí? Ahora, cuando uno pregunta, ¿esto es una cura o no es una cura? Lo es y no lo es, porque las implicancias éticas y logísticas para poder lograr que esto sea una cura son casi imposibles. En primer lugar, nosotros no tenemos la certeza de que si le quitamos el receptor CCR5 a todas las personas que conocemos, no les pase nada. Recuerden de que es un receptor a quimiosinas. Por lo tanto, como receptor a quimiosinas, debe tener una función importante en el sistema inmune, que tendrá que ser reemplazada o se encontrará disminuida como una deficiencia. Y habría que ver qué puede causar esa deficiencia y bajo qué circunstancias particulares. No solamente eso, el virus del VIH es altamente mutagénico, por desde que esta hora no se ha creado una vacuna. Lo que hace que si se le va su CCR5, les puedo asegurar de que eventualmente mutará para reconocer a otros CCR. Y aparte de eso, las implicancias son un poco complicadas, ¿no? ¿Se imaginan? Tenemos solamente dos caminos para poder lograr esto. Ambos caminos llevan a la edición genética. Sea que por un lado utilizamos el sistema CRISPR-Cas9, que es un sistema de edición genética ya en personas desarrolladas. Cas9 es una enzima de restricción, pero es una enzima de restricción especial. ¿Ustedes se acuerdan de las enzimas de restricción? Cortaban a reconocer una secuencia específica en el genoma. Puede ser una secuencia pequeña.
CRISPR, que es la secuencia de reconocimiento de Cas9, es una molécula de 32 pares de bases. Es incluso más larga que un primer estándar. Lo que hace que normalmente solo corte una vez en todo el genoma de una persona. Lo que sí podría generar justamente esa mutación puntualizada en el genoma, que es en consecuencia el receptor CCR5. El detalle es introducir a CRISPR-Cas y que CRISPR-Cas esté lo suficientemente tiempo con vida para que pueda cumplir su función. Y eso normalmente se logra a través de vectores virales, como el antivirus, que normalmente es poco infeccioso, pero inocuo al ser humano. Pero este proceso, una enzima que modifica el ADN introducida dentro de la carcasa de un virus para infectar a todas las personas, suena como el origen de la película del planeta de los simios, de Soy Leyenda, de Walking Dead, hasta la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la gente estará dispuesta a aceptar un tipo de medicamento así. No balas. El otro camino que nos queda es la edición genética en embriones. Es decir, si no puedo trabajar con una persona adulta, trabajar con una persona que todavía no está formada. ¿Ustedes han hecho algo de ética o bioética? ¿Ninguno de los dos? ¿No hacen ética los primeros años? ¿Han hecho ética en el cole? Doctora, ¿qué estoy otro curso de ética? Ya, tú cuéntame entonces. ¿Puedo evitar genéticamente un embrión sin irme a la cárcel? Ayúdalo, el doctor Es que no lo escuché bien. El doctor no minority, no podrá más. ¿Qué dijo? No escucho. Yo leí Es bastante complicado. Tengo entendido que en España ya se pueden modificar embriones hasta los 4 meses de desarrollo. Oye, ¿está Puesto que son de tipo de personas. ¿Cuáles serían las regulaciones para que esto se permita? ¿Qué sucede? Muy aparte del ecosistema, de que manipular embriones es complicado y sin algunas enfermedades se puede tratar de hacer una terapia génica antes de que se forme el feto, existe una línea muy clara entre tratar una enfermedad y mejorar un perfil genético, que es lo que se conoce como la eugenesia. ¿Por qué? Porque empezamos con algo tan inocuo como decir, no todos los seres humanos van a ser inmunes al VIH porque no tienes CCR5. Pero se abre la puerta a algo más complejo. Quiero que sea más alto, quiero que sea más atlético, quiero que sea más fuerte, quiero que viva más tiempo, quiero que sea más inteligente. Es como con la cirugía plástica. La cirugía plástica empezó como una subrama de la cirugía que buscaba la reconstrucción. Cuidado, no estoy hablando de ponerse bonitos, de la reconstrucción de diferentes partes del cuerpo, incluyendo la facial. Hoy por hoy, el porcentaje de personas que se hacen cirugía plástica como cirugía reconstructiva es menos del 10%, y la mayoría se lo hace aunque no lo necesite. Estaríamos entrando en un terreno muy peligroso de eugenesia, porque si tú tienes la plata para hacer que tus hijos sean inmunes a VIH, significa que son mejores que las otras personas. Más evolucionados. ¿Se consideran mejores las personas que no son capaces de protegerse de VIH? ¿Se consideran inferiores? Es complicado, es debatible, y desde el momento en el que hay una duda ética, no se toca ni con pinzas. Así que se nos cerraron las posibilidades. Tampoco creo de que todo el mundo se haga trasplante de médula ósea con una persona que tenga la mutación. Especialmente sin necesidad. Sigue siendo eugenesia. Por lo tanto, es y no es una cura. Acá tenemos justamente las proteínas de superficie que, si ustedes las miran,
y de resultas familiares son las proteínas que normalmente se usan. Cometiste el error por me gusta el sufrimiento. Ya. Son las proteínas que vieron en sus pruebas rápidas de VIH. Normalmente son reconocidas primero por CD4 con un campo conformacional ancladas al receptor de quimiosinas CR5, lo que permite la activación es el anclaje de GP41, que lleva entonces a la fusión de membranas virus-célula y el ingreso del material genético. Obviamente no nos podemos quedar en CD4, si no, no hay respuesta inmune. Ahora, CCR5 relativo, tal vez tampoco hay respuesta inmune. Entonces, aquí vemos algunos de los puntos donde se genera la mayor cantidad de quimiosinas, también asociadas al desarrollo de ciertos tejidos, asociados también en exceso a ciertas enfermedades, por ejemplo, CCR4 y CCR8 para dermatitis atópica. En el caso del herpes reumatoide, las quimiosinas más asociadas que tienen una mayor implicancia, especialmente por sobreexpresión, son la CCL2, la CCL3, la CCL8 y la CCL3CL1. ¿Por qué quimiosinas? Porque las quimiosinas lo que hacen es atraer en un proceso inflamatorio a monocitos a lo que es el líquido sinovial en la zona cartilaginosa de las articulaciones, y estos monocitos en esta zona empiezan a generar respuestas alérgenos propios, activándose y transformándose en lo que se conoce como macrófagos sinoviales. Como tal, los macrófagos sinoviales producen fagocitosis, inflamación, fibrosación y por lo tanto pérdida de tejido cartilaginoso. Y si hacemos memoria del tejido cartilaginoso, las islas donde se encuentran los condrocitos quedan vacías, especialmente a medida de que la persona envejece. Lo que hace que cuando estén a partir de cierta edad, los 45 años, el cartílago que tienen es el cartílago que tienen y se acabó. O sea, no van a producir más por su cuenta, a menos de que tengan un trasplante de células madre especializadas a condrocitos. Y nos queda lo que son las inmunodeficiencias primarias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo en la siguiente clase les hablo de lo que es hipersensibilidad, que es alergias, es bastante fácil. Y ustedes hacen lo que son inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Significa de que si son 53 chicos, van a hacerme 7 grupos de 5 y 3 de 6. No hay grupo de 7. 7 grupos de 5 y 3 de 6. ¿No? Y van a escoger, para poder exponer modo seminario, una de las siguientes enfermedades, que son las enfermedades clásicas de inmunodeficiencias primarias. No pregunta, güey. ¿Dónde está mi delegado? Un grupo de... A ver, ¿dónde está mi delegado, delegada? Ya, anota las enfermedades. Inmunodeficiencia de anticuerpos linfocitos B, la primera es agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, también conocida como la enfermedad de Bruton. Inmunodeficiencia común variable o ICV y CVID. Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Sobreexpresión o hiperinmunoglobulina M.
Para lo que son inmunodeficiencias del linfocitos T, tenemos al síndrome de George, la candidiasis subcutánea crónica, George 6. Luego tenemos en lo que es inmunodeficiencias combinadas T y B, la inmunodeficiencia combinada severa o SCID. La enfermedad granulomatosa crónica o EGC de los defectos de fagocitos, la deficiencia de adhesión leucocitaria LAD, las neutropenias congénitas y finalmente los defectos del complemento. Estas son 10 enfermedades. ¿Okay? Escogen una en un seminario, tienen 8 minutos, ya saben cómo manejo yo, que después de los 8 minutos y me digan sin floreos, lo más importante de cada enfermedad, especialmente enfocado en la área inmunológica. No me interesa cómo lo haces, si lo hacen con diapositivas, si lo hacen entre 2, 3, 4, 5, las 10 personas. Ustedes tienen que aprender a administrar su trabajo en equipo. La cosa es que salga bien y que la información les sirva. Tienen que entrar al examen, ¿cierto?